Muy bien, vamos a comenzar la jornada de este 1 de mayo de 2021 con el mejor invitado que se me podía ocurrir para Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, en el Día Internacional del Trabajo, en el Día del Trabajador Boliviano. Y agradezco de entrada, por supuesto, poder hacer esta entrevista a Javier Gómez Aguilar. Querido Javier, director ejecutivo del CEDLA, nada mejor que poder traerlo a usted a este espacio. Haga una aclaración de entrada. Esta entrevista que están escuchando ustedes este sábado, 1 de mayo, la hemos grabado ayer, viernes 30 de abril. Hago esta salvedad para que no haya ninguna confusión. Por ahí lo ven a Javier y dicen, ¿cómo lo estoy viendo a Javier ahorita por acá paseando y está en la radio? ¿Cómo es eso? ¿Hay dos? No. Estamos grabando el 30 de abril, pero ustedes la están escuchando el 1 de mayo. Querido Javier, muchísimas gracias, como siempre, por la predisposición a conversar con nosotros. Maggie, como te dije, el CEDLA es tu casa y al revés, ¿no? Nos sentimos de la misma manera acompañándote. Y Javier sabe, además, la familia del CEDLA sabe cómo celebro yo la existencia del CEDLA, por la acumulación de conocimientos, por el trabajo, y digo qué suerte que existen ustedes, porque podemos hablar ahorita del trabajo, del trabajador, con mucha propiedad. Hace exactamente un año, querido Javier, estuvimos también a propósito del 1 de mayo hablando, era inicio de la pandemia, ¿no? Era marzo, abril, mayo, claro, ni 2 meses, y había ya un panorama preocupante, pero vaya lo que ha pasado en el transcurso de este año, querido Javier. Lo primero, y es una pregunta que siempre le hago cada 1 de mayo, ¿qué hay para celebrar el 1 de mayo, el Día del Trabajador? Bueno, para no parecer repetitivo, creo que este 1 de mayo es quizás el 1 de mayo de menos festejo. O sea, la situación mundial, global, de las trabajadoras, de los trabajadores, de sus hogares, quizás es la más dramática que hemos vivido nosotros como generación. El último siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido de alguna manera, fuera de explosiones sociales, de crisis políticas, de dictadura, hemos vivido relativamente lejanas situaciones de muertes masivas y no hemos vivido una paralización total de la economía como la que hemos vivido en este tiempo. ¿Quiénes están afectados? Los que ustedes ven en la calle, la gente que vende en la calle, que trabaja en el transporte, que trabaja en la construcción, que trabaja en el restaurante que alguna vez uno va, o que en algún hotel que se ha alojado, todo ese personal está afectado dramáticamente. Es posible que haya perdido su empleo y el 1 de mayo los tiene en la calle y sin empleo y sin ningún ingreso. Es un problema gravísimo, muy complicado para los trabajadores y muy complicado para las empresas que son las que generan empleo, que generan fuentes laborales. ¿Qué análisis han hecho ustedes, Javier, en el caso específico de Bolivia y hablando del campo laboral? Claro, cuando el CEDLA habla del trabajo, lo hace con esta visión. Estaba yo revisando, me he bajado un documento de la OIT a propósito del incremento salarial, porque quería entender esta cuestión de tripartito, ¿no? ¿Por qué es importante una negociación gobierno, trabajadores, empresas? Que no se da en Bolivia hace mucho tiempo. Nunca ha sido perfecta, digamos, ¿no? Pero, en fin, ¿qué análisis han hecho ustedes en esta visión que tienen, que es una visión bien abarcadora, abrangente de la problemática laboral, Javier? Mira, primero quizás algunos elementos, algunos punteos sobre la situación económica macro. Hemos tenido una crisis en 2020 que ha hecho que el producto, después de realmente 50 años,
caiga negativamente, o sea, no crezca, sino más bien se reduzca. Eso supone que cualquier incremento positivo del producto en el año 2021 supone una recuperación de esos productos, de valor de productos y servicios que se cayó el 20. Entonces, hablar de un crecimiento de 4,1, de 5, solo supone una recuperación de un producto, de un conjunto de bienes y servicios que se han reducido como producción y como valor en el año 2020. El primer elemento. Entonces, el 2021, lo máximo que podríamos hacer es recuperar en parte la situación que teníamos a fines del 2019. Ya sabíamos que en el 2019 teníamos una larga crisis. El 2014 comenzaron a caer nuestros ingresos por hidrocarburos y por minería, y eso impactó seriamente a los ingresos de la corriente fiscal, a los ingresos públicos, afectó radicalmente nuestra capacidad de ahorro nacional, que se refleja fundamentalmente en las reservas internacionales netas, en el famoso RIN, ¿ya? Y afectó drásticamente en nuestro resultado comercial, que es, seguíamos importando, y ese es un elemento que tiene que estar presente en nuestra conversación, seguíamos importando ya más que lo que exportábamos. Entonces, el saldo comercial ha sido negativo. En estos últimos meses, el saldo comercial es positivo por un efecto concreto de paro, de paralización en la capacidad de importación de las empresas, fundamentalmente. ¿Por qué yo te digo que los primeros elementos que tenemos que hablar para hablar de empleo es el tema macroeconómico? Bolivia, y el anterior gobierno reiteradamente decía, Bolivia es un país que tiene alta participación del Estado en su economía, ¿ya? Vía la estatización de varias empresas a través de compra de acciones de las empresas de hidrocarburos, su participación a través de Conmebol de varias empresas mineras, y la estructura burocrática del sector público ha crecido mucho. Todo eso sumado, el aparato público, el Estado, afecta mucho el comportamiento de la economía y se vincula a la capacidad que tiene también el sector privado para producir y generar resultados económicos favorables, sean utilidades o sea empleo, y eso significa salarios. Te digo una relación, construcción. Cuando nosotros miramos el índice de construcción, el 80% de ese índice tiene que ver con contrataciones públicas. El 20% menos tiene que ver con construcción de edificios, con construcción de casas, con construcción de infraestructura privada. Entonces, cuando el aparato público dejó de contratar, el aparato público deja de hacer convocatorias públicas para carreteras, para puentes, para canchas, para lo que se nos ocurra en la cabeza, las afectadas son empresas privadas. Esas empresas privadas que contratan personal, albañiles, maestros albañiles, ingenieros, arquitectos, todo lo que supone hacer obras. Todas esas personas han paralizado sus actividades antes del 2019, ¿ya? Y el 2020 los está acabando, ¿ya? ¿Qué efecto tiene? Toco construcción y el vínculo con la capacidad que tiene el sector público para invertir. ¿Qué efecto tiene? Y ya también en el sector financiero. Estos señores de la construcción sacan boletas de garantía, sacan letras y boletas de garantía para respaldar el buen cumplimiento de obra. Ese buen cumplimiento de obra está vinculado a que estos señores cumplan y el Estado les vaya pagando lo que llaman planillas, los adelantos de pago. Buena parte de esas planillas se han paralizado ya. Antes del 2019, en el 2020 se ha agravado y todavía no se han puesto al día. Entonces, esas personas tienen créditos con los bancos y están comenzando a tener insolvencia con los bancos, y buena parte de la crisis de la cartera de los bancos va a estar, por ejemplo, vinculada al sector construcción, por este vínculo largo que te digo. El Estado, cuando dicen tiene alta participación en la economía, el efecto sobre caída en el recurso del Estado es drástica, no solamente en el empleo público, sino en la capacidad de invertir y en la capacidad de contratar, y eso significa el efecto sobre los sectores de construcción, el sector de servicios petroleros en Santa Cruz, que está muy cerca de ti, digo, en la ciudad,
sector de todos los servicios petroleros está caído, ya no hay dinámica de contratación de servicios en el IPBB, en el ministerio, y tiene que ver en parte por la crisis económica y en parte por la crisis política, pero es otro sector que está en ciernes de cerrar, o sea, seguramente en quebrar, cerrar. Todas esas cosas que hablamos de las empresas tienen que ver con gente. Tiene que ver con gente que va a cerrar esas empresas y tiene que ver con trabajadoras y trabajadores, y en este caso te digo, desde albañiles, desde ayudante albañiles, hasta arquitectos, ingenieros, hasta ingenieros de alta especialidad, están en la situación de pérdida de su fuente de trabajo y su pérdida de empleo y pérdida de sus ingresos. Todas esas personas tienen, o casi todas, tienen créditos bancarios. En el boom económico, lógicamente, se compraron más casas, además por el incentivo de la tasa de interés social, de vivienda social. Lógicamente la gente compró casas, en muchos casos pudo comprar automóviles, transporte que les sirve en algunos casos para utilizar para transporte público y para transporte privado, todo con crédito, sintiendo, teniendo la expectativa de que su situación de estabilidad de ingresos iba a durar mucho más largo tiempo. Bueno, la crisis ha llevado a que todos esos hogares se enfrenten en muy poco tiempo a resolver qué hacen con su vivienda, qué hacen con su transporte, qué hacen con la escuela de los chicos, ¿ya? Olvídate, parece ser que lo más importante es la salud, pero en la familia cruzas los dedos para que no haya un problema de salud, porque todas las cosas que tienes comprometidas hacen que el tema de salud siempre sea el último. Entonces, esa es la situación en la que enfrentan en este momento los hogares de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué se ha incrementado? ¿Qué cosas se han incrementado? Se incrementó el desempleo abierto. Todo lo que yo te digo es que personas que tenían relaciones laborales formales, tenían un contrato, tenían seguridad social, de corto plazo, aportaban sus pensiones, esas personas están perdiendo empleo. Y si algunas personas están sobre 40, 45 años, es muy improbable que comiencen otra trayectoria laboral muy pronto. Los datos del gobierno, los datos del INE, establecen que 500,000 personas están sin empleo. ¿Qué suponen 500,000 personas? Alrededor del 10% de la población económicamente activa. Estamos haciendo una población entre 14 y 60 años. Cuando hablamos de esas 500,000 personas, entendemos que las personas de 60 años no trabajan. Tú sabes perfectamente que personas de más de 60 años, de 70 años, siguen en el mercado laboral, y eso supone que ese dato debe por lo menos incrementarse 2 puntos más. O sea, por lo menos 100,000 personas de la edad mayor de 60 años también han perdido el empleo formal. ¿Cuál es la salida de estas personas? Es una encuesta nuestra y que está en nuestra alerta laboral, y que les pido que mañana visiten sedla.org para bajar la alerta laboral. El elemento vinculado a cómo has resistido esta crisis, cómo has resistido que te hayan despedido, ¿ya? Ha sido optar por reducir ahorros. La gente ha ido a sus ahorros y ha comenzado a utilizar los ahorros. Pero no toda la gente tenía ahorros. Entonces, está viviendo de préstamos, lo que llamamos préstamos informales, que es préstamos de las familias, préstamos de los amigos. La situación en general es de caída en sus activos. Han desahorrado las familias en este momento. La pregunta y la interrogante que se hace a cada una de las personas que nos escuchan, y lo hacemos a la sociedad en general, es cuánto pueden aguantar tus ahorros, ¿sí? ¿Cuánto pueden aguantar los préstamos? Y ese es el trayecto que puede aguantar tu situación de desempleo, de búsqueda de empleo. El segundo elemento que hemos percibido es el aumento del trabajo no remunerado en el hogar, que ha impactado, lógicamente, por asignación de roles, más a las mujeres. Aunque seguramente en algunos segmentos de la sociedad, pero pocos,
se hayan compartido los roles, porque el padre y la madre, o sea, la pareja han estado en la casa, es probable que haya habido algún equilibrio de los roles. En general, el teletrabajo en algunos sectores ha incrementado la presión en horas de trabajo de las mujeres, porque han tenido que compartir la educación de sus hijos, han compartido el cuidado, que es la cocina, la limpieza, ¿eh? Han enfrentado situaciones de salud de la familia y además han tenido que seguir trabajando fuera del hogar, o sea, teletrabajo. Entonces, la situación ha sido extrema en el caso de las mujeres. Muchas de esas situaciones, estamos hablando de espacios también de precariedad de vivienda o de hacinamiento, seguramente también ha sido la exposición a violencia, a situaciones de violencia psicológica y de violencia física. Los datos tienen que ver necesariamente, los datos de feminicidio y de violencia, tienen que ver con una crisis profunda que también tiene que ver con la crisis material. La situación que hemos estado, la situación que hemos vivido de convivencia, bueno, de encierro, ha provocado estas dificultades. Y el impacto sobre el trabajo ha sido fundamentalmente sobre las mujeres. Me ha tocado ya varios puntos, estas percepciones. Primero, decirle a Davico, tenemos que estar atentos. Mañana esta entrevista se está haciendo 30 de abril, este 1 de mayo, que es cuando ustedes están escuchando ya la conversación que estoy teniendo con Javier Gómez Aguilar, que es director ejecutivo del CEDLA. Vamos a aprovechar, Davico, de compartir, por favor, el enlace del CEDLA y también el boletín, el último boletín de alerta laboral, que ahí está bien detalladito, lo pueden guardar, es fácil de leer además. A mí me encanta, yo antes los tenía en físico, no me encantaba tener los cuadernillos No en los físico. distribuías y publicabas los compartíamos con Semanario 1. Siempre te voy a agradecer, Maggie. Ay, era un privilegio, pues qué más quería yo, ¿no? Mucha cosa era poder distribuir eso. Pero bueno, el panorama es un panorama muy, muy complejo. Y partimos del hecho de que no es solamente en Bolivia. Esta crisis sanitaria y también la crisis económica es global. Y es lo que decía Javier, eso me lo he anotado porque a veces uno va viendo las cosas pero no aterriza, ¿no? Es como generación la primera vez que estamos enfrentando una crisis de esta magnitud, de esta naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Preocupan las señales y las respuestas que hay de parte de actores que son claves para enfrentar una crisis. El tema de la economía ya veíamos, hay gente que lo sitúa en 2015, ¿no? Que venía ya con estancamiento. O sea, hemos tenido que enfrentar esta crisis sanitaria terrible en unas condiciones económicas que ya eran adversas, que no eran lo de los años maravillosos donde había mucha platita, ¿no? Y las señales que están dando los niveles de gobierno son muy preocupantes. Estoy hablando a nivel global, pero aterrizándolo en Bolivia específicamente. Hace solo unas horas ha salido este acuerdo ya del incremento salarial del 2%, ¿no? Primero los fabriles pedían 10%, creo, no, ni me acuerdo cuánto, era una cifra así loquísima. Después dijeron 5, el gobierno dijo 0.65 y han quedado en 2%. Pero claro, uno dice 2% no es nada, son 14 pesos. No es ese el ejercicio que hay que hacer, ¿no? Había hecho yo una entrevista hace una semana con el presidente de CAINCO que ya estaba muy preocupado y compartimos también unos datos que había publicado Kemp Basigalupo, un columnista que tiene La Razón, sobre el tema del desempleo, la calidad del empleo, el posible incremento salarial, en fin. ¿Qué análisis hace el CEDLA sobre esto? Las señales que da la autoridad en los diferentes niveles de gobierno. No es verdad que el gobierno central es el que tiene mayor atribución para dictar el incremento salarial, para dictar normas, leyes, restricciones, nuevos impuestos, controles de divisas, en fin. Pero también hay respuestas en los niveles departamentales y municipales que pueden
o contribuir a que el problema se agrave o contribuir a que se busquen soluciones. ¿Qué análisis hace el CEDLA de estas señales que está dando el gobierno, querido Javier? Pensando en este panorama que nos ha Sí, diseñado, Maggie, pero con colores vivísimos. mira, Maggie, yo creo que en general los gobiernos, las autoridades políticas en el mundo, y tú lo has dicho bien, están enfrentando una crisis y no tienen una respuesta de base material y en expectativa de subjetividad, o sea, del imaginario de salida de la crisis que estamos viviendo. Todos los gobiernos tienen respuestas en general excesivamente populistas. Yo creo cuando hablamos de una visión muy de corto plazo, en el caso de nuestro país, estamos viviendo primero un corto plazo político a razón de lo que entendemos, según una ex autoridad, nos están haciendo pedagogía democrática para que nunca más haya alguien que se anime a A ni decir salir a las nada. calles a protestar. Entonces, esta posición de arrinconar a la oposición con verdades muy críticas, es un primer elemento de cortoplacismo. O sea, estamos ocupándonos de distraer a la gente o de creer que puedes distraer a la gente con esta persecución política. El segundo elemento tiene que ver con medidas económicas que son parciales, en algunos casos nos parecerán interesantes. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza de las personas, desde una discusión de redistribución, desde una discusión de reducción de desigualdad vía impuestos, es una discusión que se debe tener en el país. Pero como es una medida muy parcial, muy populista, o sea, está diciendo, como varios países, varios gobiernos dicen, hay que hacer un impuesto a los ricos porque es el momento, se olvidan de un análisis de la estructura tributaria del país. Nosotros hemos insistido como CETLA que buena parte de los impuestos los paga el trabajo, ¿ya? El trabajo. O sea, y eso significa que en realidad el IVA, que es un impuesto ciego al consumo, lo pagamos nosotros, los trabajadores. ¿Ya? Los impuestos en las consultorías, o sea, el IVA, lo que llaman el IVA complementario, lo pagan los trabajadores. Y así, varios de los esquemas de recaudación por parte de impuestos, los que los sufren fundamentalmente son los trabajadores. En el segundo caso, la crítica de Caínco y de varios es, lo sufren los formales, o sea, una pequeña formalidad que emplea alrededor del 12% de la población Exacto. económicamente activa, o sea, de cada 1.120 nada más, también es golpeada por una fuerte imposición, ¿ya? Y un mundo de personas que están haciéndose muy ricas, no necesariamente en el campo de la formalidad, eludiendo, ¿ya? En general, no están pagando ningún impuesto o pagan poco. Entonces, un impuesto a la riqueza de las personas, o sea, de las personas jurídicas, se entendería que ojalá alcancen a los nuevos ricos y paguen de acuerdo a sus utilidades y a sus beneficios. Pero no es completa. Y así como te digo, esta medida, la medida del impuesto a los ricos, o una medida como el aumento salarial del 2% sin afectar el básico, solamente al mínimo nacional, nos muestra otra medida solamente popular, responder a a una masa de organizaciones sociales, pero que además ya representan a muy poco cuerpo de trabajadoras y trabajadores en el país. ¿Por qué digo este elemento? Porque vamos a aumentar 14 bolivianos el impuesto, el salario mínimo nacional, discúlpame. Pero según nuestros datos, según el dependiente de información, ustedes se van a encontrar en Alerta Volar un lindo artículo sobre las trabajadoras del hogar, ¿ya? Las trabajadoras del hogar, hemos estado con ellas, y buena parte del sector acuerda
con sus patrones, con sus empleadores, salarios por debajo del salario mínimo nacional. Si tú agarras y dices, llámeme a mi radio, dígame cuánto ganan siendo trabajadoras domésticas, muy pocas personas te van a decir que ganan 2.200. La tendencia a un salario completo de día completo es 1.500 bolivianos. Ha retornado el cama adentro, o sea, por medidas de bioseguridad, las personas han pedido que las trabajadoras del hogar que se queden en las casas, entonces han aumentado sus horas de trabajo y en muchos casos les han reducido el sueldo porque lógicamente esas familias también han estado afectadas por la pandemia. Entonces, el salario mínimo nacional termina siendo un referente para alrededor de 20% de la población económicamente activa, 20-25, que son esa formalidad que te digo, 12%, más la suma de la otra formalidad que es el sector público, que es alrededor de otros 12% de la población económicamente activa. Cuando hablamos de 6 millones, alrededor de 6 millones de personas que trabajan entre 14 y 60, estaríamos hablando que el impacto de esta medida, la que van a anunciar ya mañana, y la conocemos hoy, o sea, la que van a anunciar el 1 de mayo, es una medida que afecta a menos de un cuarto de la población que trabaja, ¿ya? Cuando tú dices esto, te van a decir, pero es un referente, ¿ya? Es un referente, el salario mínimo es un referente de negociación. La consulta es si realmente los sectores que negocian jornales, que negocian semanales, que son los albañiles, por ejemplo, están en la capacidad en este momento de imponer, ¿ya? De imponer un salario mínimo. La situación de empleo nos lleva a caer en los ingresos. Y esa situación no está explicada por el gobierno. La otra medida que plantea el Parlamento sobre que hay que respetar los derechos laborales y la inamovilidad funcionaria es una medida que ya está planteada en la legislación laboral ya, y que tampoco es cumplida por un efecto concreto. Hay muchas pequeñas empresas que se han cerrado. Es decir, Muchísimas, ¿no? Mucho. Entonces, muchas empresas, pequeñas empresas de 1 a 6 personas, que son las pequeñas unidades, que además son semi-empresariales. La señora que es dueña de la peluquería, que emplea peluqueras o emplea ayudantes, además trabaja, o sea, sale su salario de su trabajo, ¿ya? Bueno, una peluquería que uno iba y tenía 3 o 4 personas que trabajando ahí, ahora tiene a la peluquera, o sea, despidió a los ayudantes y con seguridad aguanta con un salario con suerte. El panadero que tenía 2 o 3 ayudantes se ha quedado sobre el panadero y así sucesivamente los que tenían ayudantes, los que contrataban personal en unidades empresariales pequeñas, se han quedado o los dueños o han cerrado totalmente. Entonces, la situación de aumento salarial en esos espacios, por lo menos es ilusorio y lo vuelves a leer desde una visión muy populista. Necesitamos mostrar que estamos cerca de los trabajadores, entonces aumentamos el salario. Como CEDLA siempre creemos que el salario es insuficiente para la reproducción de la fuerza laboral, pero entendemos también que es una medida excesivamente política porque no hay otras medidas que complementen la urgencia de recuperar empleo en el país. Ahorita voy a pedirle a Javier que hablemos de esas medidas que son urgentes, pero una puntualización me gustaría en el tema del impacto del incremento salarial. En realidad es a una población muy chiquitita, estoy hablando de la población económicamente activa, ¿no? Más o menos sacaba un promedio incluso del sector público de un 12%. Eso sí se baja, ¿no? Porque por la entrevista que tuve con Fernando y me fui a buscar algunos datos para corroborar, ya el CER le había sacado algo hace mucho tiempo. Es también una política discriminatoria este tema del incremento salarial, porque ese sector privado formal que es bajísimo, la informalidad ha aumentado también en esta crisis sanitaria y económica, no acompaña necesariamente a todo el sector público. Me explicaba el presidente de CAINCO cómo, por ejemplo, en el servicio de caminos, en muchas reparticiones públicas, no aplican las exigencias que sí se aplican en el sector privado en todo lo que tiene que ver con derechos laborales e incluso
el tema de incrementos salariales, ¿no? O sea, el gobierno tiene sus propios mecanismos también para obligar el cumplimiento de algunos derechos laborales o disposiciones como esta del incremento salarial. ¿Eso es correcto? Es correcto. Los últimos decretos de aumento salarial hacían que establecían un artículo que ponía, que era discrecional para el sector público. Decía que si el sector de las entidades públicas que tenían resultados, que tenían capacidad presupuestaria para pagar el aumento, lo podían hacer. Los que no tenían, no lo podían hacer. Lógicamente, después de la caída de los precios internacionales del petróleo, todas las gobernaciones y los municipios tuvieron una caída drástica de ingresos por transferencias, y todas las alcaldías y municipios, creo que muy pocas han hecho un aumento, no hicieron el aumento salarial de los anteriores años. Estoy hablando del 18, 17, 18, ya el 19 no hubo creo que aumento salarial. Bueno, o 19, ahorita no tengo en la mente. Pero sí, la imposición de cumplimiento obligatorio es el sector privado. En el sector público hay un artículo específico que establece que si no tienen ganancias o resultados, o sea, no tienen presupuesto, no tienen que dar un aumento. Era por el tema del déficit de las entidades públicas. Y en el caso, eso es muy gracioso, en el caso de las entidades públicas productivas, estoy hablando de las empresas mineras, de EVA, de varias empresas, si no tenían utilidades. Bueno, si no tenían utilidades, no tenían que dar aumento salarial. Pero a los del sector privado no les pregunta si tienen o no tienen utilidades. O sea, es de carácter obligatorio y general. Porque es verdad que hay entidades privadas que en la pandemia han tenido ingresos extraordinarios. Seguramente telecomunicaciones es un ejemplo muy sencillo. Entonces, el Servicio Nacional de Impuestos tiene sobre las memorias de las empresas que han tenido utilidades, que han sido muy pocas seguramente en el país, y que esas empresas digan, todas las empresas que tengan utilidad superior, no sé, al 6%, tienen el deber de hacer el aumento al salario mínimo. ¿Listo? Entonces, eso podría ser una resolución que tiene que ver con el elemento del tripartito. El acuerdo tripartito, que es el acuerdo más rimbombante, es el de Moncloa, que lo que establece que es que el aumento salarial está relacionado al aumento del tamaño de la economía, o sea, a la rentabilidad del producto. Entonces, si hay crecimiento de la economía y hay rendimientos positivos de la economía, es obligatorio un aumento, un acuerdo salarial de incremento salarial. Es la famosa política de ingresos. Si sube el producto, hay que remunerar más al trabajador para que haya más consumo y haya una reactivación de la demanda. Ese elemento es el acuerdo tripartito. En este caso, se entiende que no ha habido crecimiento, se entiende que buena parte de las empresas no han tenido utilidades, buena parte de las empresas han cerrado o están en posibilidades de cerrar, y en este momento están enfrentando el pago de impuestos. El 30 de abril te paga el impuesto a las utilidades, o sea, es el pago de impuestos y el IVA, o sea, todo lo que ha sido el cobro de la facturación de todo el año. Se tiene que pagar, volverse al día en las AFPs, y encima es probable que tengan que hacer un aumento salarial. Entonces, muy difícil la situación en este momento del empleo y de los empleadores, entendiendo la estructura de empleadores que tiene el país. Sin contar además que a mitad de pequeños. El próximo mes también se acaba ya este diferimiento de pagos que se había establecido en el sistema financiero para los créditos, para las obligaciones, ¿no? No sé qué es lo que se va a venir en la segunda mitad de este 2021. Ahora, querido Javier, increíble cómo el tiempo se pasa, no puedo creer que ya van 35 minutos, Davico. Wow. Hoy, sí, siempre me falta el tiempo, sobre todo cuando converso con Javier Gómez, que es el director ejecutivo del CEDLA. ¿Cuáles son las medidas urgentes, necesarias, que deberían de estar pensando en tomar las autoridades del gobierno
para tratar por lo menos de frenar esta caída y de ir revirtiendo de a poco este panorama tan sombrío que hay en el campo laboral, querido Javier? Bueno, relación en cadena. Sé que el gobierno está negociando una emisión de bonos en el exterior de alrededor de 3.000 millones de dólares. Que se ha parado, parece, esa emisión de bonos, ¿no? Porque no sé si hay datos sobre la emisión de bonos. Bueno, era para el 28 de abril, o sea, anteayer. Exacto. No tenemos una información, sabemos que Goldman es la emisora internacional contratada. Estamos en una situación de calificación país muy debilitada, entonces vamos a contratar una deuda privada con una tasa de interés importante, pero en ese primer elemento, la emisión de bonos y el ingreso de alrededor de 3.000 millones de dólares a la economía boliviana es parte de una solución un poquito más, no voy a decir estructural, pero más de largo plazo. Necesitamos ingresos al fisco. El fisco debe, en buena parte de ese dinero, llevarlo a recuperar la cadena de pagos del sector de construcción. Me parece importante, ojalá más eficiente, más transparente, todo lo que queremos que sea en las contrataciones públicas, pero tenemos que, creo que alrededor de 300 o 400 millones se les debe a las empresas, o sea, rezagadas. Hay que comenzar a recuperar ese pago, porque ese pago viene en cadena, o sea, se va a pagar a las subcontratadas, se va a pagar a los albañiles, y esa es una primera recuperación a corto plazo y necesaria. La segunda sí tiene que ver con la necesidad de financiar a los municipios y gobernaciones una capacidad también de inversión social, pública social. Necesitamos a corto plazo hacer que mujeres y hombres puedan trabajar en las áreas locales con más eficiencia y con un ingreso que nos permita, por ejemplo, recuperar infraestructura en salud, recuperar algo de infraestructura productiva, sin mucha ilusión de eso, pero creo que es a corto plazo necesario. Tercero, tenemos que mirar cómo incentivamos de alguna manera la producción básica, de transformación básica de alimentos, y eso tiene que ver con alguna restricción de importaciones. Nosotros, te has dado cuenta, por nuestro tipo de cambio, incentivamos mucho, o sea, la gente compra todo lo que viene del exterior, pero no se dan cuenta que estamos sustituyendo todo el rato productos nacionales, y tiene que ver mucho con el tipo de cambio. Es un tipo de cambio que nosotros lo valoramos mucho porque tenemos el miedo a la hiperinflación y a todo lo que ha sucedido, pero ese elemento permite importaciones muy baratas. Y eso hace que buena parte de la gente que transforma leche y hace quesos y yogurts y todas las cosas, tenga competencia muy cercana. Por ejemplo, está entrando mucho producto argentino, mucho producto peruano, eso en transformaciones básicas. En agricultura es lo mismo, ¿ya? Hay determinados cultivos que por mejora en el manejo de la producción son más competitivos que los nuestros. Entonces, todas esas áreas las tenemos que resolver, y tiene que ver con una política macro, tiene que ver con el tema del incentivo que tenemos a las importaciones. Y ese tema es algo muy sensible para el boliviano y la boliviana, es el tipo de cambio, el tema del tipo de cambio. Hay mucho miedo a la variación del tipo de cambio, pero la variación del tipo de cambio ha tenido mucho que ver con el crecimiento horroroso de las importaciones y casi la desaparición de los sectores productivos en el país. El único sector productivo que ha crecido, que sigue de alguna manera dinámico y es competitivo en el mundo, más allá de que se le hace algunas transferencias, es el sector agropecuario. Lo demás es presencia de 500 años en nuestra economía, ¿no? Minería y otras cosas. Lo demás estamos otra vez en pañales, y creo que por el incremento de la demanda interna, o sea, por el incremento de las clases medias, que llamamos clases medias, o sea, el consumo de sectores medios urbanos, podríamos tener un buen mercado, y se demuestra, buen mercado para transformaciones básicas de alimentos. O sea, desde lo que yo te digo, lácteos,
hasta frutas y otro, y semillas, todas esas cosas, ya están en el gobierno, ya están en nuestros mercados, pero tiene que ser más incentivado y tiene que ser incentivado porque no tienes en este momento una competencia tan fuerte en precio, porque que tiene que ver con las importaciones. Esas son las medidas de alguna manera directamente Urgente. ligadas al mercado, ¿ya? Yo no creo mucho en medidas solamente legislativas, leguleyas, ¿ya? Que no tienen que ver con lo que está sucediendo en el mercado. El mercado está muy deteriorado y todo lo que podamos hacer para recuperar el mercado está bienvenido porque va a generar empleo. La discusión sobre calidad de empleo, sobre derechos laborales, es algo que seguimos peleando. Te digo el último minuto seguramente que tengo. En el Alerta Laboral hemos hecho también un reportaje sobre los delivery, o sea, los trabajadores del delivery, ¿ya? Quizás, no voy a dar el nombre de la empresa, pero la empresa que todos conocemos está más presente en nuestra dinámica de pedidos a domicilio, debe ser la empresa con más empleados en Bolivia en este momento, ¿ya? Es la empresa que más contrata. Y los que trabajan en el delivery sienten que son libres de alguna manera, ¿no? Porque pueden trabajar a cualquier hora, se ingresan a la aplicación cuando tienen tiempo, nos hacen creer que son iniciativas colaborativas. Cuando uno estudia estos mercados, se nota que el nivel de control sobre el trabajo a partir del pago, que es el pago por comisión, termina siendo una visión taylorista profunda. O sea, estamos viviendo una etapa del capitalismo de control vía la plataforma, vía el celular, que es extraordinaria. O sea, la gente trabaja más horas, a veces trabaja con sus niños encima del auto o encima de la moto, porque la comisión es pequeña y que para que llegues a tener recursos para cubrir el día, tienes que hacer muchas horas de ese trabajo, que en general no tiene seguridad social, en general no tiene seguro contra accidentes, o los seguros contra accidentes son muy parciales, cubren muy pocas cosas, ¿ya? Entonces estamos viviendo también ese empleo joven, masivo, que tiene que ver con servicios en estas plataformas que son además multinacionales. Son plataformas traídas a Bolivia y que, bueno, en el momento de la pandemia han explotado increíblemente en el país. Entonces también estamos viendo los empleos nuevos, empleos que parecen ser colaborativos, pero que también se han convertido en espacios de sobreexplotación y ahí, sin ninguna cobertura de legislación laboral. Nosotros vamos a compartir el alerta laboral que sale este 1 de mayo. Yo les recomiendo a todos que tengan una buena lectura. Me ha quedado cortísimo el tiempo, querido Javier. Quiero, por favor, comprometerlo. Vamos a ver no sé si la próxima semana o la semana subsiguiente, sí quiero traerlo de nuevo para que profundicemos este tema, no solamente desde la perspectiva de lo laboral, ¿no? Estábamos hablando antes de comenzar también del impacto en educación, la calidad. ¿Qué es lo que se está construyendo en este momento para lo que vamos a vivir en el futuro inmediato? Ni siquiera a larguísimo plazo, a mediano plazo. Entonces, por favor, Javier, nos pondremos de acuerdo para complementar esta conversación. Me ha quedado cortísimo el tiempo, pero creo que ha valido la pena traerlo el tema justo hoy, 1 de mayo. Muchas gracias, Maggie. Mi compromiso, quisiera que realmente nos demos un programa para hablar sobre teletrabajo, plataformas Por favor. de trabajo y la economía del cuidado, que es un tema que deberíamos seguir profundizando. ¿Quedamos entonces así de acuerdo, querido? Sí, pues, Maggie, Economía muchas gracias. cuidado, Feliz Día de la Trabajadora, del Trabajador. Un abrazo fraterno desde La Paz. Gracias, querido. Abrazo virtual no solamente para Javier Gómez, que es el director ejecutivo del CEDLA, sino para toda la familia del CEDLA. Abrazos, querido. Muchas Buen gracias. fin de Feliz Día semana. del Trabajo. Y a cuidarnos todos. Sí, un abrazo. Chao, chao. Chao, querido.